el arte para expresar el nacionalismo mexicano revolucionario. Primero que nada, debemos delimitar una definición de nacionalismo. Esta es una ideología y movimiento sociopolítico que surge junto con el concepto moderno de nación, que se dio desde finales del siglo XVII durante la llamada Era de las Revoluciones Europeas y los movimientos de independencia en América. John Breuer establece que este movimiento político tiene por objetivo la obtención del poder estatal mediante la idea de pertenencia a una nación. La construcción del nacionalismo se basaría en diferentes rasgos colectivos, físicos e imaginarios, ya sea la etnicidad, color de piel, lengua, historia, origen, etc. Teniendo esto en mente, podemos entender que la búsqueda por lo mexicano durante los gobiernos postrevolucionarios tenía intereses políticos. El nacionalismo en México fue uno de los procesos que justificaron y legitimaron la construcción del Estado. El nacionalismo en el siglo XX fue de gran importancia y prácticamente estaba presente en todos los aspectos políticos, económicos y sociales del país. Para hablar del nacionalismo postrevolucionario, primero debemos ubicar espacial, temporal y socialmente en México antes y después de la Revolución. La historia de nuestro país se remonta a miles de años atrás, pero para hablar de la construcción de México como un Estado debemos contextualizar desde la consumación de la independencia y el fin del colonialismo, 1821, o sea, el siglo XIX. Este México se caracterizó por la inestabilidad política y la falta de un proyecto de nación, y por lo tanto la falta de sentimiento de pertenencia al país. La sociedad y el Estado mexicano vieron una estructuración real hasta que Porfirio Díaz llegó a la presidencia. Este periodo se le conoció como el Porfiriato y se caracterizó por la modernización del país y la cohesión moral, misma que logró Porfirio gracias a que permitió el ascenso social de la clase media en la estructura económica. Sin embargo, este ascenso fue a costa de la explotación de diferentes sectores de la sociedad, háblese del campesinado. Eventualmente el hartazgo social y la necesidad de un cambio político desencadenó la Revolución Mexicana. Este fue un proceso histórico que puso en cuestión las estructuras económicas, sociales y políticas. Es imposible catalogar la naturaleza de la revolución, pues tuvo diferentes causas sociales e intereses políticos. Aún así es incuestionable que el surgimiento del nacionalismo mexicano fue consecuencia del proceso revolucionario, causado por el trato que se le tenía a los ciudadanos. La consolidación del Estado y el ejercicio de derechos individuales y colectivos paralelamente generó el sentimiento de pertenencia dentro de la nación. Estos objetos culturales han sido heredados generacionalmente y son tangibles dentro del imaginario colectivo mexicano, materializado en las bellas artes. Si bien no existe un consenso universal respecto al término de la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución de 1917, el 5 de febrero del mismo año, es una de las fechas más aceptadas. Los conflictos armados revolucionarios no cesaron hasta la muerte de 3 de los 4 caudillos revolucionarios. Obregón queda como el hombre fuerte, pero antes de tomar posesión como presidente es asesinado, y entonces Calles entra en su lugar, declarándose como jefe máximo de la revolución. El fin de la paz porfiriana, causa de la lucha armada, supuso una reestructuración del Estado. Es en este contexto de gobiernos post-revolucionarios con base social que surge el nacionalismo mexicano, característico por ser la respuesta a los conflictos sociales y la reivindicación de las características indígenas. Ahora se verá un repaso de 3 bellas artes a lo largo de la historia de México: la pintura, la música y el cine, y su desarrollo en la época revolucionaria y postrevolucionaria. Dentro de la visión de los gobiernos post-revolucionarios se encontraba la búsqueda de lo mexicano, con la finalidad de construir una identidad nacional. La fusión entre la música proveniente de Europa y los cantos populares indígenas resultó en la creación del nacionalismo mexicano en la música. Este, como nosotros mismos, es un producto del mestizaje cultural que impera en nuestra identidad e historia. Para entender este proceso debemos hablar de Manuel María Ponce, compositor y pionero del nacionalismo mexicano. Gran parte de su trabajo fue la recopilación y selección de una gran cantidad de música popular de los pueblos mexicanos. Es aquí donde se da la fusión entre el estilo clásico europeo de aquel entonces y la mano del arte indígena. Esto se ve reflejado en la obra de Ponce, por ejemplo, en la balada mexicana, la rapsodia mexicana, el escarchino maya y el escarchino mexicano, entre muchas otras. Dejaremos una playlist de Spotify a su disposición para que puedan consultar su trabajo.
La pintura tiene un auge importante en esta etapa de 1917 a 1940 y se podría decir que cumplió bien su trabajo, pues nacieron en este periodo obras que han representado a México y su cultura hasta el día de hoy. Los artistas del momento plasmaron la identidad del país, dieron paso a la conciencia social con ideas nacionalistas modernas. Todo era un espejo y un referente para ver de qué estábamos formados. Existían muchas confrontaciones en un inicio, por lo que los diferentes conceptos dieron luz y visiones de cada autor o de su lugar de origen. La revolución trajo una nueva manera de hacer arte y un movimiento conocido como la Escuela Mexicana de Pintura, inspirada con los ideales campesinos, fue una identidad del positivismo porfiriano, la mayoría liderado por José Vasconcelos. A partir de ello nacieron grandes muralistas como Siqueiros, Orozco y Rivera, que todo esto con el paso del tiempo representaría una imagen del ser mexicano y de cómo queríamos ser vistos por los extranjeros. También existieron otros artistas fuera de la corriente que ayudaron con ello, como Olga Costa y Juan Soriano. Todos querían plasmar la idea de cómo éramos como una nación. Por ejemplo, Zapata, por ser un líder icónico de los campesinos radicalizados, para atraer a sus seguidores y que su imagen fuera representada, se empezó a plasmar en muchas obras. El arte contemporáneo y el muralismo tuvieron enfoque en la insurrección campesina y en los sectores que se enfrentaban. Rufino Tamayo y Soriano iniciaron con retratar personalidades más burguesas de todos aquellos que nos representaban como funcionarios, que a un indígena. Empezaban otros artistas a representar paisajes como el de Xochimilco y la idea de cómo el hombre se relacionaba con su tierra. Todo era la búsqueda de quiénes somos a partir de este lenguaje. Rápidamente se buscó que todo lo que creaban estos artistas fuera apropiado por el gobierno postrevolucionario como estrategia ideológica para consolidar la idea nacionalista y cohesionar los diferentes grupos y clases sociales de este momento. En este aspecto, los muralistas contaron la historia desde su punto de vista, fueron sus interpretaciones subjetivas. A nivel internacional, el realismo pictórico del muralismo y la identidad nacional se iban forjando. Ante esto, como antecedente, ayuda el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de 1922 y que en 1924 en el periódico El Machete plasmaron su propósito. Diego Rivera, Fernando Leal, Javier Guerrero, José Clemente Orozco, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto, Carlos Mérida, Fermín Revuelvas, entre otros, socializaron el arte y lo popularizaron de manera colectiva. Unieron el arte, la política, las ideologías y la guerra para formar al mexicano. La mexicanidad revolucionaria se definió más en el centro del campesinado, los trabajadores e indígenas representándose con Zapata. Su lema, Tierra y Libertad, fue representado. El caudillo del sur fue después el centro de atención por Rivera, por ejemplo, que lo plasmaba en muchas obras como Zapata, líder agrario o El teatro en México, y que Siqueiros lo ilustró del porfirismo a la revolución. El movimiento muralista fue la vanguardia artística con más peso y de identificación mexicana de la cultura y las artes que hoy en día muestran las raíces del pueblo. 5 de las obras más llamativas de las que hacemos mención pueden ser La Calavera Revolucionaria de 1930 por José Guadalupe Posada, Zapata, líder agrario de 1931 por Rivera, Historia de México de 1929 a 1935 igual de Rivera, o El retablo de la Revolución de Juan O'Gorman, que aunque fue hecha en 1967, tiempo después siguió cumpliendo con la construcción de una identidad nacional, con las mismas bases y propósito. Ya por último, La Marcha de la Humanidad de Siqueiros en 1967 fue en lo personal la imagen que más recorre la historia de México. Fue en 1895 cuando el cine iba llegando a México. A finales de ese año, Ferdinand von Bernard y Gabriel Berg, enviados de la empresa Lumière, llegaron a México para presentar el cinematógrafo. El 6 de agosto de 1896, los franceses presentaron una función especial al presidente Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec.
Estas primeras proyecciones fueron comparadas con la magia por las personas invitadas a esa exclusiva función, y tan solo 10 días después el cine también fue conocido por el pueblo mexicano en una función pública, acontecida en el número 9 de la calle Plateros, en el corazón de la capital mexicana. Después de esto, los pasos en el cine mexicano fueron apresurados. Los mismos franceses Berg y Bernard capturaron eventos históricos y rasgos culturales de México en ese mismo año. Cintas como la llegada de la campana de la independencia en 1895 y Desayuno de indios en 1896, además de realizar la primera ficción del país, un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec en 1896, basada en hechos reales a raíz de una riña entre dos diputados mexicanos. La Revolución Mexicana estalló en 1910, luego de que el 20 de noviembre de ese mismo año Francisco I. Madero publicó el Tratado de San Luis, documento en el que se desconoció la legitimidad del presidente Díaz y el pueblo se levantó en armas para defender sus derechos. Tras la formación de distintos ejércitos, principalmente obreros que se unieron a la causa, Porfirio Díaz renunció al poder el 21 de mayo de 1911. Ese mismo día, el exmandatario Díaz embarcó en una nave con destino a Europa, donde murió en París 4 años después. En esos años el cine se expresaba de una manera en la que se le denominaba cine nómada. Se caracterizaba por la peculiar manera en que los realizadores viajaban constantemente en busca de capturar escenas y sucesos relevantes del escenario bélico y político. El contenido de dichos filmes colocó 4 aspectos de interés público, tal como los encuentros entre distintos mandos políticos y la firma de algunos tratados. En este contexto, la primera cinta revolucionaria fue Los Tratados de Ciudad Juárez, filmada el 25 de mayo de 1911, donde se observaba un encuentro entre Madero, Orozco y Villa. Posteriormente salieron a la luz algunos filmes sobre el régimen porfirista, como Insurrección en México, Viaje de Francisco y Madero a Cuernavaca y Viaje del señor Don Francisco Madero de Ciudad Juárez a la capital, grabados por los hermanos Salva en 1911. En 1913 se presentó el primer indicio de la evolución en la realización fílmica, que pasaba de enfocarse en la sola documentación de eventos políticos al tratamiento periodístico de estas, y se le denominó género como ensayo documental. Un ejemplo de esto son los eventos alrededor del suceso conocido como Decena Trágica. Fueron filmados desde este nuevo enfoque por los hermanos Salva, Guillermo Becerril hijo, Enrique Rosas y Antonio F. Ocaña. Un dato curioso es que este mismo año, en el que el cine tomaba un enfoque periodístico, Victoriano Huerta, quien ocupaba la presidencia, limitó la producción de estas películas a través de un reglamento cinematográfico, tal con el que impuso la censura a filmes que invitaran a la discusión política sobre la eficacia de su gobierno. Durante el mandato de Venustiano Carranza, en 1916 surgió el primer largometraje argumental de la mano de la productora de Yucatán, Kirmer Films. Fue la cinta Los Libertadores de Manuel Cicerol Censores y Carlos Martínez Arredondo, con una combinación de elementos ficticios e históricos sobre la independencia de México. A partir de este acontecimiento, comenzó un auge en el cine argumental, marcado por la aparición de Azteca Film en 1917. La compañía propiedad de Mimi Derba y Enrique Rosas se convirtió en una de las principales productoras del país, y aunque su actividad se limitó hasta 1918, consiguió impulsar la realización de 5 títulos importantes, los cuales son En Defensa Propia, La Tigresa, Alma de Sacrificio, La Soñadora y En la Sobra, casi todas dirigidas por los dueños de Azteca Films y el actor teatral Joaquín Cos. En 1918 se estrenó una historia que llamó la atención por presentarse como una película moderna. Esta película, llamada Santa de Germán Camus, es una adaptación de la obra de Federico Gamboa, donde una joven tras una decepción amorosa abandona su pueblo y comienza a trabajar en un burdel. Dicho filme se caracterizó por el uso de nuevos recursos técnicos y narrativos, tal como un breve juego de planos, el aprovechamiento de un flashback para contextualizar, y además está dividido en 3 segmentos, cada uno por la aparición de una bailarina. En estas mismas épocas, el presidente Carranza se interesó por aprovechar el cine con fines propagandísticos, además de que prestó atención a la necesidad de impulsar el cine nacional. Otorgó becas y apoyó a la creación de la Cátedra Preparación y Práctica de Cinematográfico, inaugurada el 24 de abril de 1917 en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Dramático. En 1920, durante el gobierno de Álvaro Obregón y tras la muerte de Venustiano Carranza, las cámaras buscaban conformar escenas que dieran cuenta de la cruzada nacionalista y las labores de la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos. También el cine de los años 20 encontró inspiración en el teatro de revista, en el que la música y la cultura popular del país eran el tema principal. Ya en el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles comenzaron a surgir películas moralizadoras como El Puño de Hierro en 1927, producción dirigida por Gabriel García Moreno, en la que se abordó por primera vez la drogadicción en la sociedad mexicana, o también El Coloso de Mármol de Manuel R. Ojeda en 1928, que
que fue un relato ficticio que hizo propaganda a las administraciones de Obregón y Calles, argumentando los esfuerzos de estos por terminar con la guerra cristera y los avances en el fomento de las artes en estos mandatos. Después de esto, la industrialización formó parte del interés en el cine mexicano. ¿Recuerdan Santa, la película de la que hablamos hace un momento? Pues esta cinta se volvió a producir, pero ahora con sonido, siendo de las primeras cintas en las que se sincronizó imagen y audio. Tras el éxito de Santa, la producción mexicana creció aceleradamente, generando importantes aportes a la construcción de los relatos de la identidad nacionalista en la pantalla. Uno de los realizadores mexicanos más productivos de la década de los 30 fue Fernando Fuentes, director que destacó por películas como El prisionero 13 en 1933, en donde un militar abandonado por su esposa debido a sus maltratos se encuentra a punto de fusilar a su hijo que nunca conoció. Ese mismo año dirigió El compadre Mendoza, un drama ambientado en tiempos de revolución en los que Rosalío Mendoza sobrevive de los favores que le hace a ambos bandos de la lucha, gubernamentales y zapatistas, mismos de los cuales en un punto va a tener que decidir a cuál traicionar. En 1935 realizó Vámonos con Pancho Villa, donde narra el ingreso de un grupo de combatientes a las filas de la División del Norte. Después dirigió Ya en el Rancho Grande, en 1936, la cual se convirtió en su producción más exitosa ya que fue un punto de alza en el cine mexicano, permitiendo a las historias nacionales tener un lugar en el mercado internacional. Como consecuencia de este crecimiento en la producción nacional, comenzó una nueva etapa en la que distintos guionistas, fotógrafos, camarógrafos, directores y actores se consagrarán como piezas claves de la historia del cine mexicano, que estaba por adentrarse en lo que ahora conocemos como la época de oro. Estas tres bellas artes fueron clave para expresar el nacionalismo mexicano. Esto se ve demostrado en el toque nacional que se le quiso dar a la música, combinando lo clásico con lo indígena, o en las pinturas y murales que muestran el cómo era la vida revolucionaria, y en el cine, captando los sucesos que llevaron a México a ser lo que es hoy. Esto fue un poco del nacionalismo mexicano en el arte. Gracias.